Hmm. Realmente intenso para cualquiera que esté pensando en comprar casa en España. Uf, intensísimo. Las cifras son llamativas, ¿eh? Casi 400.000 hipotecas firmadas solo en el primer semestre. Una barbaridad. Suena a muchísimo movimiento, casi como, bueno, como en los viejos tiempos de la burbuja, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? Efectivamente, el mercado está muy activo, casi frenético, te diría. Ya, Pero es una actividad con tensión. O sea, hay una demanda fortísima chocando contra una oferta que no da abasto, sobre todo de vivienda nueva y a precios razonables. claro. Esto, claro, presiona los precios al alza. Y por otro lado, la banca, aunque presta, está aplicando criterios muy selectivos. Digamos que no es fácil conseguir la hipoteca que uno quiere. Entendido. Pues hoy vamos a meternos de lleno en este escenario. Tenemos análisis de mercado, datos de comparadores, consejos de expertos. Sí. La misión es entender bien el panorama hipotecario en este septiembre de 2025. Queremos desgranar las opciones, ¿no? Desde las fijas a las variables, las mixtas, para que quien nos escucha tenga las claves. Eso es. Aclarar un poco el panorama. Vamos allá. Empecemos por poner las cosas en contexto. ¿Cómo describirías la foto general del mercado inmobiliario ahora mismo? Pues la palabra clave yo creo que es dinamismo, pero un dinamismo tensionado. Tensionado. Sí. Como decíamos, la demanda supera claramente a la oferta y los precios, claro, lo reflejan. Según datos del INE, subieron un 7,1% interanual en la primera mitad de 2024. Un 7%. Sí, sí, sí. Y las previsiones, por ejemplo, las de CaixaBank Research, apuntan a que seguirán subiendo, quizás un 4% nominal en 2025. O sea que la tendencia sigue. Sigue. Encontrar vivienda, sobre todo si es nueva y asequible, es complicado. ¿Y qué alimenta esa demanda tan fuerte? ¿Es solo porque los tipos de interés han bajado un poquito y la gente se anima o hay más cosas? Es un cóctel de factores, la verdad. Por un lado, la economía ayuda, ¿eh? Se crea empleo, los salarios parece que están subiendo algo por encima de la inflación. Algo es algo. Eso da un respiro a la capacidad de compra. Luego, la inmigración también aporta nuevos hogares que buscan vivienda. Y ojo, el interés de compradores extranjeros sigue fuerte, muy fuerte. Ya son casi un 15% del total de Un compras. 15%, no está mal. No, no. Y sí, claro, la política monetaria influye. La ligera bajada de tipos del BCE desde junio, aunque fue modesta, bueno, envía una señal, ¿no? Relaja un poco las condiciones financieras. Vale, y no olvidemos un factor clave. Los alquileres. Están por las nubes en muchas zonas. Y eso empuja a mucha gente a echar cuentas y decir, oye, igual me compensa más comprar. Claro, la eterna duda. Pero si hay tanta gente queriendo comprar, la lógica diría, bueno, que se construya más. ¿Por qué la oferta no responde a ese ritmo? Mencionabas que es el gran cuello de botella. Exacto, y aquí topaos con problemas estructurales de largo recorrido. Uno fundamental es la falta de suelo finalista. ¿El suelo listo para construir? Eso es, terreno ya listo, con todos los permisos. Es un problema histórico en España. A eso le sumas la escasez de mano de obra cualificada en la construcción. Que no hay gente. No la hay, o no la suficiente. Y aunque los costes de los materiales ya no suben al ritmo loco de antes, arrastramos un incremento acumulado de cerca del 30% desde 2019. Un 30% más caro. Claro, eso encarece los proyectos. Añade cambios regulatorios, que siempre añaden complejidad. Y un problema de fondo. La baja productividad del sector de la construcción español. Ha caído casi un 28% desde 1995. Imagínate. Mientras otros sectores sí mejoraban. Es una combinación complicada. Es una tormenta perfecta para limitar la oferta, sí. Entendido. Y el Euribor, ese índice que nos trae un poco de cabeza con las hipotecas variables y mixtas, ¿cómo está actualmente? Pues a ver, se mantiene relativamente estable, pero en niveles que ya no son los mínimos históricos, claro. Las últimas referencias oficiales que publica el Banco de España lo sitúan por encima del 2%. ¿Por encima del 2%? Y los análisis para septiembre sugieren que podría rondar el 2,6%. Este mes además hay reunión del Banco Central Europeo, así que estaremos atentos a posibles movimientos en los tipos oficiales, que ahora están en el 3,25, ¿no? Exacto, tras las últimas bajadas. Aunque la expectativa a medio plazo es que puedan seguir bajando un poco más, pero vamos, no se esperan caídas drásticas de aquí a final de año. Vale.
Con ese contexto, vamos al meollo, las hipotecas. Empecemos por las fijas. Supuestamente, la opción para dormir tranquilo, ¿no? La seguridad. Esa es la idea principal, ¿sí? Contratas un tipo de interés que no va a cambiar en toda la vida del préstamo. Tu cuota mensual será siempre la misma, llueva o truene, con el Euribor. Mucha previsibilidad. Máxima previsibilidad y protección contra futuras subidas de tipos. La contrapartida, claro, suele ser que empiezas pagando un interés algo más alto que con una variable. Normalmente. Y bueno, si los tipos bajan mucho en el futuro, pues no te beneficias directamente de esa bajada en tu cuota. Te quedas con tu tipo fijo. Y en este septiembre de 2025, ¿qué tendencias vemos en las ofertas a tipo fijo? Porque los bancos anuncian tipos bajos, pero luego... Luego viene la letra pequeña, ¿verdad? Exacto, la clave está ahí, en esa letra pequeña, sobre todo en la vinculación. Vemos una tendencia clarísima. Los tipos de interés nominal, TIN, más bajos que se anuncian, los más llamativos. Eso es, los que rondan el 2,1%, 2,3%, como los que ofrecen, por ejemplo, Ibercaja con su hipoteca Vamos fija o Banca March con la Avantio fija. Bueno, pues exigen una vinculación altísima. ¿Qué significa altísima? ¿Qué piden? Pues de todo. Domiciliar nómina, varios recibos, usar tarjetas de crédito y débito, contratar seguro de hogar y seguro de vida con ellos, claro, e incluso aportar a fondos de inversión o planes de pensiones del banco. Son muchos requisitos. Claro, te atan bien para darte ese tipo. Hay alternativas con menos exigencias. Sí, hay otras opciones, por ejemplo, las de Open Bank, Open Fija o Banco Santander, fija bonificada. Pueden ofrecer algo más de flexibilidad para elegir qué productos vincular. Ah, vale. Sus TIN suelen estar un poquito por encima, quizás sobre el 2,4% o 2,5% para plazos estándar, como 25 años, pero te permiten modular un poco más esa vinculación. Sabadell, fija o Abanca, Mari Carmen fija también andan por esa horquilla del 2,5%. Pero con Abanca mencionabas antes que ojo con la TAE. Exacto. Hay que mirar siempre con lupa la TAE, porque a veces una TAE alta, como la de Abanca, que supera el 4%, pues delata que el coste de esa vinculación es considerable. Aquí entra la pregunta del millón. Claro, ¿realmente compensa contratar todos esos productos vinculados? Un seguro de vida con el banco puede ser mucho más caro que buscarlo por fuera. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Esa es la pregunta crucial y no tiene respuesta única, la verdad. Hay que sacar la calculadora. A hacer números. Sí, la vinculación te baja el TIM, vale. Pero cada producto extra, el seguro, la tarjeta, el plan de pensiones, tiene un coste anual. Hay que sumar esos costes y comparar el coste total anual, eso es lo que intenta reflejar la TAE, con el de otra hipoteca que quizás tenga un TIN medio punto más alto, pero sin vinculación, o con productos mucho más baratos contratados libremente por tu cuenta. Claro. A veces, la opción sin tanta atadura es más económica a largo plazo. Y hay que tener especial cuidado con ofertas súper agresivas, ¿sabes? Tipos fijos del 1,6% o 1,7%, que a veces esconden seguros de prima única financiados dentro de la hipoteca. ¿Financiados dentro? Sí, que te meten el coste del seguro en el capital del préstamo. Eso es una trampa peligrosa porque acabas pagando intereses sobre el coste del seguro durante toda la vida del préstamo. Uf, eso sí que encarece. Suena que hay que investigar mucho. Y negociando. Se oye que con un broker o si eres un cliente muy solvente, se pueden mejorar esas condiciones publicadas. ¿Es realista pensar en conseguir un fijo por debajo del 2%? Es posible, sí, pero no para todo el mundo. La negociación es fundamental y sí, un buen broker hipotecario o un perfil de cliente muy solvente, hablamos de ingresos altos, estables, poca deuda previa, buen historial crediticio, pueden conseguir condiciones mejores que las estándar. Ajá. Hay testimonios y datos de intermediarios que indican que se están cerrando operaciones a tipo fijo en el entorno del 2% TIN, e incluso algo por debajo, un 1,7%, 1,8%. Ostras. Pero, como decíamos antes, hay que analizar muy bien qué vinculación te exigen a cambio de esos tipos tan bajos. No hay milagros. Claro, nadie regala nada. Vale, pasemos a las hipotecas variables. La opción tradicionalmente más barata al inicio, pero con la incertidumbre del Euribor. ¿Siguen teniendo sentido ahora? Pues son una opción para un perfil de cliente específico. Alguien que asume más riesgo o que confía mucho en que el Euribor a medio o largo plazo volverá a bajar significativamente. Una apuesta a futuro. Exacto.
La cuota se recalcula periódicamente, normalmente cada 6 o 12 meses, subando el valor del Euribor en ese momento, más un diferencial fijo que pactas con el banco. Históricamente, sí, solían empezar con cuotas más bajas que las fijas. Pero el riesgo es obvio. Clarísimo. Si el Euribor sube, como ha hecho en los últimos años, la cuota se dispara. Ahora mismo, con el Euribor por encima del 2%, son menos populares que antes, la verdad, aunque algunos bancos las siguen ofreciendo con diferenciales atractivos para captar clientes. ¿Qué ofertas destacadas encontramos en variables? También aquí mucha vinculación. Pues la tónica es similar, sí. Los diferenciales más bajos, por debajo de Euribor más 0,50%, suelen exigir bastante vinculación. Por ejemplo, CaixaBank ofrece un Euribor más 0,49%, pero pide de todo. Nómina, seguros varios, tarjetas, planes. ¿Lo de siempre? Sí. Evo Banco tiene una fórmula interesante. Empieza con un fijo bajo, al 1,50%, los 2 primeros años, y luego pasa a Euribor más 0,48%, también con vinculación. Eso es mixto al principio casi. Un poco, sí. Luego, CaixaBank destaca con una variable a Euribor más 0,50%, eso sí, tras un primer año fijo más alto, pero con poca vinculación y sin comisiones. Y BBV también ofrece Euribor más 0,50% bonificado. ¿Y sin bonificar a cuánto se van? Pues sin cumplir requisitos, los diferenciales se disparan fácilmente a Euribor más 1,50% o incluso más. Ahí sí que no compensa ahora mismo. Ya veo. Y entre la seguridad total de la fija y la incertidumbre de la variable, han ganado terreno las hipotecas mixtas. Explícanos un poco cómo funcionan exactamente. Pues son un híbrido, como bien dices. Intentan ofrecer lo mejor de ambos mundos, o al menos un equilibrio. Tienes un primer periodo, que puede ser de 3, 5, 10 años, a veces incluso más. ¿Vale? Durante ese tiempo pagas un tipo de interés fijo, como en una hipoteca fija. Pasado ese plazo inicial, la hipoteca pasa a ser variable, referenciada a Euribor más un diferencial. O sea, tranquilidad al principio y luego a ver qué pasa. Esa es la idea. Tener la tranquilidad del tipo fijo durante los primeros años, que suelen ser los más complicados económicamente para muchas familias, y luego confiar en que el Euribor esté más bajo para la parte variable. Suena como un compromiso interesante, la verdad. ¿Qué opciones hay ahora mismo en mixtas? Imagino que también variadas. Hay bastante variedad, sí, y se han vuelto muy populares. De nuevo, la vinculación es clave para obtener los mejores tipos en esa fase fija inicial. Siempre la vinculación. Siempre. Mira, Ibercaja, con su Vamos Mixta, ofrece opciones con 5 años fijos al 1,55% o incluso 10 años fijos al 1,85%. Luego pasan a Euribor, más 0,60%. 10 años fijos al 1,85% no está mal. No está nada mal, pero con mucha vinculación, claro. Cajamar tiene una oferta con 5 años fijos al 1,79% y luego Euribor más 0,50%. Sabadell suele ofrecer 3 años fijos al 2% y luego Euribor más 0,75%. 3 años es poco tiempo, ¿no? Depende de tu perspectiva. Luego Pitusbank destaca con 3 años fijos al 1,99%, pero con poca vinculación y sin comisiones, eso es interesante. ING, Naranja Mixta y Openbank, Open Mixta, tienen opciones a 5 años fijos sobre el 2,30 a 2,36% y luego diferenciales de Euribor más 0,79% y más 0,60% respectivamente. Siempre hablando de tipos bonificados, claro. Y en las mixtas también hay margen para negociar. Esos tipos iniciales o el diferencial futuro. Se puede rascar algo. Sí, absolutamente. Los intermediarios financieros comentan que para perfiles solventes están consiguiendo negociar tipos fijos iniciales muy competitivos, a veces por debajo del 1,5% o incluso cercanos al 1% para los primeros 5 o 10 años. ¿Al 1%? Sí, para perfiles muy buenos. Y también se puede intentar ajustar el diferencial de la parte variable, buscando que quede en torno a Euribor más 0,40% o más 0,50%. Aquí la negociación personalizada y el perfil del cliente son determinantes. Menudo abanico de opciones y condiciones. Se confirma que no basta con mirar el titular del anuncio. Más allá de los tipos fijo, variable o mixto, ¿cuáles dirías que son los puntos absolutamente clave en los que hay que fijarse sí o sí al comparar hipoteco? No obsesionarse solo con el TIM, el tipo de interés nominal. El TIM es solo el precio base del dinero, el interés puro. Es lo que anuncian grande. Exacto. Hay que mirar siempre y, con lupa, la TAE, la tasa anual equivalente.
La TAE intenta reflejar el coste total anual del préstamo, incluyendo todo. Intenta incluir el TIN, las comisiones y el coste de otros productos vinculados que sean obligatorios para obtener esa oferta. Aunque no es perfecta, la TAE da una visión mucho más cercana al coste real y permite comparar ofertas distintas de forma más homogénea. Vale, TAE por encima de TIN. Ya hemos hablado mucho de la vinculación. Has dejado claro que hay que calcular su coste real. ¿Algún otro consejo sobre esto? ¿Para que no nos la cuelen? Insistir en hacer los números, pedir el coste anual detallado de cada producto vinculado, seguro de hogar, seguro de vida, mantenimiento de tarjeta, lo que sea. Que te lo den por escrito, claro. Comparar ese coste con lo que costarían productos similares contratados por libre en el mercado. Y entonces valorar si el ahorro en el TIN compensa ese sobrecoste. No hay que dejarse cegar por un TIN muy bajo si implica contratar seguros carísimos o productos que no necesitamos para nada. Clarísimo. Otro tema importante, las comisiones. ¿Siguen siendo un factor relevante o ya casi no hay? Pues a ver, la comisión de apertura es cada vez menos frecuente, sí. Muchos bancos la han eliminado como gancho comercial. Algo bueno. Pero ojo, hay que estar muy atentos a la comisión por amortización anticipada, es decir, lo que te cobran si quieres devolver parte o todo el préstamo antes de tiempo. Si te toca la lotería o ahorras. Exacto. La ley permite cobrar hasta un 2% del capital devuelto en los primeros 10 años y un 1,5% después en las hipotecas fijas, y muchos bancos aplican estos máximos. Un 2% es dinero. Es bastante. En las variables, los límites legales son más bajos, pero también existen. Revisar esto es clave si uno prevé tener capacidad de ahorro para adelantar pagos. Y también puede haber comisiones por subrogación si decides cambiar la hipoteca a otro banco. Vale, apuntado. Y respecto a la cantidad que prestan los bancos, ¿sigue siendo la norma eso de financiar como máximo el 80% del valor de la vivienda? Sí, el 80% del menor de estos dos valores, el precio de compraventa o el valor de tasación, sigue siendo la práctica estándar para la compra de vivienda habitual. ¿Y para segunda residencia? Menos aún. Normalmente menos, sí, en torno al 60-70%, aunque siempre se oye hablar de hipotecas al 90% o incluso 100% más gastos. La realidad es que son muy excepcionales, para perfiles muy específicos y solventes. O sea, no para todo el mundo. No. Dicho esto, sí parece haber una ligera mayor apertura en algunos bancos a llegar al 90% para perfiles considerados muy buenos, funcionarios, ingresos altos y estables, y si la vivienda tiene buen potencial de revalorización. Pero no es lo común, insisto. O sea que hay que tener ahorrado al menos el 20% de la entrada. Pero además de eso, antes de firmar, hay otros gastos importantes que no forman parte de la hipoteca en sí, ¿verdad? Que a veces se olvidan. Fundamental recordarlo, sí. Comprar una casa no es solo pagar la entrada y la primera cuota. Hay una serie de gastos asociados a la compraventa y la formalización que hay que tener previstos y ahorrados. ¿Cómo cuáles? La tasación de la vivienda, que la paga quien compra. Luego están los gastos de notario, registro de la propiedad y gestoría asociados a la escritura de compraventa. Ojo, los de la escritura de hipoteca, por ley, los asume el banco, salvo la tasación. Vale. ¿Y el gran pellizco? Los impuestos. Si es obra nueva, se paga IVA, generalmente el 10%, y actos jurídicos documentados, AJD, que varía por comunidad autónoma. ¿Y si es segunda mano? Si es segunda mano, se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales, ITP, que también depende de cada comunidad y suele moverse entre el 6 y el 10%. O sea que entre unas cosas y otras... En total, estos gastos pueden sumar fácilmente un 10 o 12% adicional sobre el precio de la vivienda. Ese dinero hay que tenerlo ahorrado, además del 20% de la entrada. Claro, casi un tercio del precio total en ahorros, más o menos. Y luego, claro, están los gastos anuales de ser propietario. Seguros obligatorios, la comunidad de vecinos, el IBI, el mantenimiento, un suma y sigue. Mencionabas al principio que la banca está selectiva. ¿Qué implica eso en la práctica para alguien que busca financiación ahora mismo? Pues significa que, a pesar del alto volumen de firmas, los bancos reciben muchísimas solicitudes y pueden permitirse elegir. Están priorizando operaciones que consideran más rentables, generalmente por encima de 150.000 euros o 200.000 euros, y sobre todo perfiles de clientes con alta solvencia. El cliente ideal. Exacto. Buscan ingresos estables y demostrables, contratos indefinidos, bajo nivel de endeudamiento previo,
Quieren que la cuota hipotecaria no supere el 30-35% de los ingresos netos mensuales del hogar. Es lo que se llama ratio de endeudamiento. El famoso 35%. Eso es. Los tipos de interés muy bajos que anuncian pueden ser un reclamo, un gancho, pero las condiciones reales para acceder a ellos son estrictas y no todo el mundo las cumple. Hay un filtro importante. Con este panorama tan complejo, lleno de detalles, la negociación, los filtros, ¿tiene sentido recurrir a un broker hipotecario? ¿Ayudan de verdad? Pues puede tener mucho sentido, la verdad, especialmente si no se tiene tiempo o los conocimientos para navegar este mercado tan enrevesado. Ahorran trabajo. Ahorran tiempo, comparan ofertas de muchas entidades, no solo las 4 o 5 más grandes, conocen los entresijos de la negociación y a menudo consiguen mejores condiciones, hablamos de tipo de interés, vinculación, comisiones, que las que un particular obtendría por su cuenta. Suena bien. Además, asesoran durante todo el proceso. Hay distintos modelos, eso sí. Algunos, como Hipotify, cobran una tarifa fija al cliente, suelen ser unos miles de euros, y afirman ser independientes de los bancos. Pagas por el servicio. Exacto. Otros, como los servicios de intermediación de comparadores tipo Que Listo o iAhorro, son gratuitos para el usuario porque cobran una comisión del banco si la operación se cierra a través de ellos. Ahí hay que ver qué interesa más. Claro, hay que valorar qué modelo te da más confianza o se ajusta mejor a lo que buscas. Viendo la presión del mercado, los precios, la dificultad, si tuvieras que dar un último consejo práctico, crucial, vital, ¿cuál sería? Calma y due diligence. Sé que suena fácil decirlo, pero la presión del mercado, eso de compra ya que sube, puede llevar a errores gravísimos. Las prisas no son buenas consejeras. Nunca, y menos aquí. Comprar una vivienda es una decisión financiera enorme. Antes de firmar nada, ni siquiera un contrato de arras, es absolutamente fundamental pedir y revisar la nota simple actualizada del registro de la propiedad. El DNI del piso. Exacto. Es como el DNI del inmueble. Te dice quién es el propietario real, si tiene cargas, hipotecas pendientes, embargos, si es vivienda de protección oficial, VPO, y tiene limitaciones de precio o uso. Ignorar esto puede ser catastrófico. Es preferible perder una oportunidad o tardar un poco más que comprar un problema gordo. Totalmente de acuerdo. Y ligado a esa dificultad de acceso y los precios altos, ha surgido una idea interesante que se comenta en algunos análisis. Quizá la estrategia ya no es ir a por la casa de tus sueños de golpe. Exacto. Es una reflexión muy pertinente en el contexto actual, sí. Ante la dificultad para acceder a la vivienda deseada de primeras, ya sea por precio o por los requisitos de financiación, una estrategia alternativa que parece que está ganando peso es la de, entrar en el mercado inmobiliario de forma más gradual. Empezar comprando algo más pequeño, más asequible, quizás en una zona diferente a la ideal. La idea es dejar de pagar alquiler, empezar a generar patrimonio amortizando capital y, con suerte, beneficiarse de la posible revalorización de ese inmueble. Y luego ya se verá. Y en unos años, con más ahorros, una situación financiera quizá más sólida y el capital obtenido de la venta de esa primera propiedad, pues dar el salto a una vivienda que se ajuste mejor a las necesidades de ese momento. Es una forma de incorporarse al circuito inmobiliario poco a poco, en lugar de esperar a poder comprar la casa definitiva de una vez. Una estrategia interesante, sí señor. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Menudo repaso, ¿eh? Sí, la verdad es que hay mucha tela que cortar. El mercado hipotecario español en septiembre de 2025 está muy activo, pero con precios altos y condiciones exigentes por parte de la banca. Mucha actividad, pero selectiva. Las hipotecas fijas ofrecen seguridad, pero a cambio de una vinculación que hay que analizar al detalle. Las variables tienen la incertidumbre del Euribor, y las mixtas son un intento de equilibrio entre ambas. Yo creo que las claves para quien esté en este proceso serían: mirar siempre la TAE y no solo el TIN. Calcular el coste real de todos los productos vinculados. Sacar la calculadora. Sí. Entender bien las comisiones, especialmente la de amortización anticipada. No precipitarse en la decisión de compra y hacer todas las comprobaciones legales sobre la vivienda. La nota simple. Fundamental. Y por último, considerar si la ayuda de un profesional, como un broker, puede ser beneficiosa, porque la negociación es posible y marca diferencias importantes. Y nos quedamos con esta reflexión final que comentábamos. Ante los desafíos actuales de acceso a la vivienda, los precios, estamos viendo un cambio de mentalidad. Quizás sí. Pasar de la idea de la casa para toda la vida, comprada de una vez, a una estrategia más escalonada de ir subiendo peldaños en el mercado inmobiliario, empezando por algo más modesto. Definitivamente algo en lo que pensar. Da que pensar, sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.